Ok, buenas noches para todos. Hoy vamos a ver la última clase o el último tema correspondiente a la materia de manejo de suelo de la maestría de producción vegetal. Este tema vamos a tratar o vamos a hablar sobre métodos para evaluar características físicas del suelo. Ya en algún momento, pues, hemos tocado algunos de ellos. Hoy vamos a entrar en más detalle. Ok, métodos para evaluar características físicas del suelo. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta y antes de explicar la lámina es que en función a la toma de muestra del suelo se va a tener buenos resultados, ¿ok? Entonces, desde el momento que se tome la muestra del suelo es donde tenemos que tener en cuenta eh, este, la forma de corregir o evitar errores. Desde ese momento se empiezan a evitar los errores que se pueden ir arrastrando hasta el final. Una mala toma de muestra de suelo, por ejemplo, puede llevar a resultados erróneos y por lo tanto a prácticas y a prácticas erróneas o enmiendas equivocadas que pudiera ser contraproducente en la unidad de producción, tanto a nivel económico como a nivel ambiental. Ok, dicho esto, pues vamos a hablar sobre métodos para evaluar las características físicas del suelo. Primero, el método de muestreo y diseño y protocolo. Hay diferentes protocolos, hay diferentes formas de tomar muestras de suelo. Generalmente nosotros utilizamos muestras de suelo con fines de fertilidad o incluso hacemos una calicata, que es un tipo de muestreo para estandarizar, homogenizar el área completo. eh, y ese es un tipo de estudio que se tiene que hacer previamente, si es posible, antes de la producción de algún rubro, ¿no? La calicata, pues les digo o les comento, es un hueco que se hace en el suelo de uno por uno por uno para poder distinguir los diferentes horizontes del suelo y así determinar cuáles son las características favorables y las no favorables que ese suelo me puede presentar. ¿Ok? Por lo menos si yo tengo un suelo que me veo que tiene un drenaje muy lento, yo ya tengo o voy a tener esa información o voy a tener en presente esa información para saber que más adelante voy a tener que generar drenajes, si son cultivos muy profundos, si son cultivos superficiales, a lo mejor no me ocasionan problema porque el encharcamiento es a partir de los 40 centímetros de profundidad. Entonces, todo eso me lo va a permitir la calicata. Después viene el muestreo con fines de fertilidad. El muestreo con fines de fertilidad, pues su nombre indica, es para conocer cómo está el suelo en función de nutrientes y de algunas características físicas y químicas que se hacen, como determinación de fósforo NPK, en relación calcio-sodio-magnesio, porcentaje de materia orgánica, el tipo de textura, la capacidad de intercambio catiónico, la conductividad eléctrica. Son algunos parámetros que se evalúan en los análisis de suelo con fines de fertilidad, pero también, y para actualizarnos un poquito más, pues estos análisis son diferentes al que cuando se habla de agricultura de precisión. Cuando hablamos de agricultura de precisión, el muestreo cambia, es más sistematizado, es más organizado, ¿ok? Es una cuadrícula, se toma prácticamente muestra dependiendo de las condiciones a cada media o centímetro, porque queremos hacer un uso eficiente del agua y de los nutrientes. Entonces, es un muestreo que es más específico y más de cuidado, ¿ok? Entonces, por eso es que tenemos que acá que dice en esta sección es fundamental porque la calidad de la evaluación depende del muestreo, de lo que se vaya a evaluar va a depender del muestreo. Entonces, si es
para organizar, homogeneizar el terreno, podemos empezar con una calicata. Posteriormente, podemos hacer con fines de fertilidad para tomar decisiones que nos ayuden a mejorar la producción. Pero si estamos en cultivos de precisión, cambia completamente los parámetros y las profundidades y el muestreo. ¿Ok? Entonces es un muestreo más sistemático, más estratificado cuando es muestreo de... Entonces tenemos tipos de muestreo aleatorios, sistemático y estratificado. Los aleatorios, cada punto tiene igual probabilidad de ser seleccionado. Esto generalmente se utiliza para toma de muestras con fines de fertilidad. Los sistemáticos, los puntos se toman a intervalos regulares, ideal para el mapeo y detención de patrones espaciales. Ya aquí podemos hablar de calicatas, ¿ok? Y ya estratificado estaríamos hablando de, es una mezcla entre aleatorio y sistemático, pero nos permite un mayor manejo o clasificación de ese suelo para su uso. Podemos meter en este tipo de estratificado al muestreo para agricultura de precisión. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Me escuchan? ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, una pregunta. Vale. Usted decía que el muestreo aleatorio o simple, ese es el muestreo, se puede utilizar para específicamente para fertilidad o específicamente para Ese es el profundidad muestreo al azar. al azar, ¿no? Que Sí, puede hacer en zigzag, en puede hacer zigzag, listo, bueno. en forma de cinco, ¿ok? Del lado de cinco, así, 5 puntos, ¿ok? Eso es aleatorio porque cada sitio donde yo voy a tomar la muestra tiene la posibilidad de ser muestreado. Cambio el Bueno, profe, sistemático, ya es más para organización y decir, bueno, en este suelo yo presento estas condiciones y se me extiende hasta estas tantas hectáreas. ¿Sí me sí, por entiende? áreas, por Es áreas. para área. Ujú. Otra cosita, y el estratificado específicamente es solamente para mapas de suelos o sí, o Sí, generalmente es una mezcla, porque una es mezcla de los dos. aleatorizado el sitio y se hace una caracterización del suelo completamente. Es básicamente para estudios científicos, ¿ok? Que se haga una descripción completa del perfil bien detallada y, por supuesto, para la toma de muestra de suelo, porque pero con fines de agricultura de precisión, pues el muestreo tiende a ser una cuadrícula donde las muestras se toman dependiendo de lo que se quiera hacer. Puede variar entre muestra y muestra 1 metro, 0,5 centímetros, 0,5 metros, ok, a medio metro, a 1 metro, cada distancia. A veces son 100 muestras que se toman en 1 hectárea, 100 Ya, puntos sí, o más, sí, ¿ves? Porque depende de la precisión que se quiera hacer, sí, ¿ok? Entonces, sí. por lo que tengo un terreno de 1.000 metros cuadrados y presento algunos inconvenientes, en ejemplo, vamos a ponerlo así, de cebolla, en diferentes puntos ya sería estratificado. De cebolla, si tiene, ya va, perdón. Tengo 1.000 metros La cuadrados, pregunta. mil Ajá, metros cuadrados de suelo. vale. No lo presento en todo el suelo, el problema, el inconveniente en cebolla, sino lo presento en diferentes puntos del terreno. Ya sería un estratificado. Sí, porque si fuera homogéneo el sitio, si fuera un problema general del terreno, se estuviera viendo en todo el lote, parejo. Pero Ajá, si tú lo ves por puntos, por mancha, tiene que ser en ese solo sitio. perfecto. ¿Ok? Ok. ¿Entendida esta parte? Sí, Sí. señor. Ok, continuamos entonces. Entonces, el método para evaluar características físicas del suelo, pues existe un procedimiento o unos protocolos. Generalmente, pues aquí en la imagen nosotros vemos que se acostumbra a llevar al laboratorio una muestra de suelo de aproximadamente 1 kilo, ¿ok? Una muestra compuesta, o sea,
formada por sus muestras y se lleva 1 kilo hasta el laboratorio con doble bolsa. Pero también tenemos esta característica. Nosotros podemos notar en el laboratorio, pues no llevamos lo que nosotros conocemos como terrones o agregados, ¿ok? Este grupo de partículas de suelo que están unidas y que me forma una partícula de mayor tamaño, ¿ok? Entonces, esa partícula, pues nosotros le vamos a sacar información en el campo. ¿Ok? No es necesario que se llegue al laboratorio, la podemos extraer bastante información con estas partículas. Entonces, el primer procedimiento es el protocolo de definir según el objetivo. Un ejemplo, de 0 a 20 centímetros para fertilidad. Más para profundo puede ser para determinar si hay compactación o no. ¿Ok? Herramientas, podemos utilizar barras, palas, cilindros, diferentes equipos. Generalmente en las unidades de producción tenemos eh, barrenos, perdón, tenemos pala, tenemos escardilla, tenemos pico, tenemos paladraga, ¿ok? Que nos permite sacar muestras de suelo de manera rápida. Si somos más científicos, utilizamos barreno porque hay material especial para tomar muestras de suelo. ¿Ok? Y hay diferentes tipos de barreno dependiendo del tipo de suelo que se vaya a trabajar. Hay unos que tienen, es abierto porque son para suelos arcillosos, hay uno que tiene como una capucha porque es para suelos arenosos, para evitar que se caiga. Generalmente se utiliza cilindros para determinar la densidad aparente. También se puede utilizar algunos equipos, como vamos a ver más adelante, como el penómetro, ¿ok? Que también me va a indicar si hay compactación o no en el suelo. Pero les voy a comentar más adelante los pros de utilizar ese tipo de equipo, ¿ok? Entonces, pues prácticamente esto nosotros lo vimos en la primera clase, creo, ¿ok? Y como yo les digo, el éxito de toda actividad agrícola empieza con el muestreo o la separación de los lotes y considerar lo que son áreas similares. Eso es muy importante, ¿ok? A veces nos equivocamos y pensamos que es un área homogénea y resulta que es completamente heterogénea y estamos dándole un manejo deficiente al área y por lo tanto tendríamos deficiencia en la producción. ¿Estamos claros? Profe, una preguntita surge acá. Por lo Vale, menos vale. yo tengo un área X, 5 hectáreas. Y Ajá, dentro de esas 5 hectáreas voy a sembrar dos tipos de cultivos. Y requiero muestras para la fertilidad, por decir algo, de frutas. Y necesito muestras para, bueno, cítricos. Y en el caso de frutas y muestras para hortalizas, debo hacer diferentes análisis. Uno solicitarlo para hortalizas y otro solicitarlo para cítricos, ¿cierto? claro, pero en ese caso, como es el mismo área y usted considera que el área es completamente homogénea, es decir, que tú lo consideras que es todo un lote, las 5 hectáreas son similares, ¿ok? Si las Sí. 5 hectáreas son similares, pues mira, yo te recomiendo hacer el análisis de 0 a 20 y de 20 a 40, ¿ok? Y solicitar que voy a sembrar hortalizas y cítricos. ¿Sí? Sí, Ah, listo. porque ya los laboratorios, muchos de los laboratorios dan ciertas recomendaciones, Ya. ¿ok? Listo, profe. Pero las recomendaciones en función a la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que tiene que aplicar o algún calcio o magnesio si es necesario. ¿Ok? Listo, listo, profe. Pero eso si el área que tú vas a considerar es las 5 hectáreas, es un solo lote. Pero si tú tienes que son áreas diferentes, que aquí, por ejemplo, en esta imagen que yo tengo acá, aquí vas a sembrar los cítricos y acá en donde dice lote 3 vas a sembrar hortalizas, pues ahí tienes que aquí, si tú sabes que vas a tomar hortalizas, te concentras en tomar la muestra de 0 a 20. ¿Sí me entiendes?
Aquí en las hortalizas, si esta es el área que tú vas a considerar para hortaliza, la toma de 0,20. No necesitas tomar de 20 a 40. Sería un gasto innecesario. ¿Ok? Pero acá, donde tú vas a sembrar los frutales, sí es necesario tomar la muestra tanto superficial como profunda, de 0,20 y de 20 a 40. ¿Vale? Profe, ¿por qué debo tomarla Porque superficial en frutales, ¿qué es por lo que la sucede? En frutales, tú necesitas saber, acuérdate que las raíces se van a desarrollar o cuando tú coloques sí, la planta, en el momento que vaya a establecer la planta, ella se va a desarrollar en los primeros 20 centímetros. sí, ¿Ve? Entonces a ti te interesa saber la información de los 0,20. Claro, al año, también teniendo ya la información de 20 a 40, pues ya tú sabes qué medidas tienes que aplicarle a a esa planta para que se desarrolle rápidamente su raíz y puedan profundizar y tenga estabilidad. ¿Ok? No, porque nosotros necesitamos que esa planta profundice y se pueda amarrar rápidamente al suelo. ¿Ok? sí, para tener proyección prospectiva de la planta. De la planta, claro. ¿Ve? Dice, Entonces esas son cositas que hay que tomar en cuenta. Y claro, yo como les digo, el éxito de toda unidad de producción empieza con esto. Claro, ¿qué hacemos si tenemos ya el cultivo en producción? Bueno, hacemos la muestra. Tendremos que hacer muestras profundas. Bueno, se hace una muestra profunda si es necesario. Si ya, por decir, las naranjas ya tienen 3, 4 años, pues seguramente ya las raíces ya se han hasta intercalado entre ellas, entre las hileras, porque se han extendido por todo el espacio. Pero si nosotros vemos que puede haber alguna limitante o que la planta no se está desarrollando bien, puede ser porque no hicimos una calicata inicialmente y desconocemos que puede haber un efecto a nivel de raíz. A veces las plantas empiezan a morir y resulta que es porque se le llama rabo de cochino. No sé si eh, cole conocen ratón, esa terminología. sí, cole ratón o rabo cochino. Exacto, porque la raíz no puede penetrar y se forma como un rabo cochino y se estrangula, se ahorca y se Sí, asfixia y se va secando poco a poco. Y esos síntomas entonces después los asocian que no es un virus, que no sé qué, y resulta que cuando hacen la calicata es que es por profundidad. ¿Estamos claros? Entonces, esos son parámetros que tienen uno que evaluar siempre, ¿ok? Así tengan ya el cultivo desarrollado, si es posible, hagan una calicata, si es que se lo permiten. Si no se lo permiten, pues con un barreno o con el pico van sacando muestra y muestra para ver cómo es la coloración. En la medida que van sacando y van profundizando, seguramente la coloración va a variar y podrán describir qué está sucediendo en ese suelo. Entonces son algunas cosas que uno tiene que tomar en cuenta para el éxito adecuado y manejo adecuado de ese cultivo y por supuesto de ese suelo. ¿Ok? Este, yo les había mencionado en la clase anterior o en la primera clase cuando vimos esta parte de fertilidad que generalmente esto no se lo dice. Cuando a esta relación le dicen que para una hectárea, que son 10.000 metros cuadrados, se toma entre 15 a 20 su muestra, pero eso es para condiciones de inclinación. Para zonas de llano, de planicies, de llanura, se Sí, puede utilizar esta, ¿ok? Se puede utilizar para menores de 4 hectáreas, se pueden utilizar de 10 a 20 hectáreas. Yo siempre utilizo 15 en este caso. ¿Ok? Pero si yo tengo ya 8 o 10 hectáreas, pues tomo 25 su muestra porque la idea es tratar de homogeneizar y eso en zona de llano, en zona planicie, ¿ok? Y como les mencioné, antiguamente se usaba la cinta métrica, los contadores de paso, actualmente están los láser, las distancias láser electrónico. y por supuesto los GPS, ¿ok? Porque ¿quién me va a permitir saber cuánta su muestra voy a tomar en esa área? Pues la forma que yo les voy a dar de forma eh, de figura geométrica y determino el área.
para tener un estimado de cuánta su muestra voy a tomar en esas parcelas. ¿Vale? ¿Estamos claros? Sí, señor. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay? Ok, No. continuamos. Bueno, esto es parte de lo que habíamos hablado. Bueno, acá está la forma del muestreo. El muestreo puede ser al azar, en forma de, esto se llama en forma de estrella o radial. Los estadísticos le dicen forma radial, ¿ok? Aquí en forma de zigzag, aquí en la figura de dominó, de un dado de 5, ¿ok? Hay muchas formas. Ya este que ustedes ven acá es el que se utiliza para agricultura de precisión, ¿ok? El cuadriculado y ese es el más detallado y bueno, es más preciso y tiene ciertos requerimientos. Hay que tomar en condiciones dónde vamos a tomar las muestras de suelo, eso hay que tomarla presente, ¿ok? Si el suelo ha sido quemado, no hacerlo inmediatamente porque las cenizas me van a alterar los resultados químicos, ¿ok? No la parte física, los resultados químicos. Y entonces ahí vamos a tener errores, igual que si estamos tomando las muestras de suelo al lado del cultivo o al lado de la carretera, nosotros tenemos que dejar por lo menos 5, bueno, la literatura ya habla hasta de 10 metros, con 5 metros es suficiente de distancia, desde la cerca hasta hacia el interior del suelo, del cultivo, perdón. Entonces se tomaría por acá bien interno, a unos 5 o 7 metros dentro del cultivo. ¿Por qué? Porque este suelo que está acá, constantemente el polvo vuela y se va acumulando en la cercanía en este cultivo, pues. Y eso va afectando, igual que sobre la bosta de una vaca o donde están los sitios de comedero. Entonces tenemos que tener criterios y por supuesto lógica razonable. Mira, aquí si yo veo que está guachinado, voy a tomar la muestra de suelo ahí. No. O si el suelo fue recientemente fertilizado. No. Salvo que el productor, porque hay productores que se van a encontrar, no, a mí me toma igualito en la muestra de suelo. Eso es perder la plata porque si el suelo fue fertilizado, pues va a dar unos análisis químicos locos, ¿ves? Y por eso Alterados, que, ¿cómo? alterados. Alterado completamente. Entonces, pero bueno, uno cumple con la ética de decirle, mire, no es recomendable ahorita porque usted acabó de fertilizar, esperemos que el cultivo eh, se arranque, esperemos 3 meses y posteriormente hacemos la muestra. ¿Sí me entiende? O un río que se desbordó. Entonces ahí sabemos que no podemos tomar la muestra porque eso no es una muestra fiable del lugar, porque al desbordarse hay muchos sedimentos, esos sedimentos son ricos en nutrientes y por lo tanto los datos se van a ver alterados. ¿Ok? En la fórmula más general les coloqué esto porque hay literaturas que le dicen que la profundidad para pasto es de 0 a 10 centímetros. Mira, yo cuando trabajo con pasto y lo hago como que si fuera de 0 a 20, porque eso también me va a ayudar a identificar algún problema más profundo o de desarrollo de la planta. No me limito a esto, ¿vale? Eso es ¿cómo es? Mi experiencia. Yo se lo respeto. Hay personas que trabajan, cuando van con pasto, toman solamente los primeros 10, pero mi experiencia me indica que con los 20 centímetros voy bien, porque eso me permite ver si hay algo que me pueda afectar el desarrollo del pasto. ¿Ok? Este, bueno, básicamente se toma en forma de B, ya esto lo mencionamos la vez pasada. En frutales, ya cuando estamos hablando de cultivos arbóreos, frutales, mango, aguacate, guanábana, naranja, todos ellos, pues generalmente se fertiliza alrededor en la copa en forma de cruz, ¿ok? O de media luna. Todo eso o en todo el círculo que esté bajo la sombra del árbol, ¿ok?
Y el otro procedimiento que hay que tomar en cuenta es lo que vamos a llevar al laboratorio. Generalmente nosotros podemos llevarnos fácil, podemos tener hasta 5 o 6 kilos de suelo producto de las muestras, pero tenemos que mezclarlas bien, ¿ok? Posteriormente hacemos una división o una torta y se divide en cruz y se descarta. En este caso yo descarto estas dos áreas y me quedo con estas. Y así lo voy a hacer varias veces hasta que obtenga el kilo que voy a llevar al laboratorio. Este, es muy importante que les diga una cosa. Si yo voy a tomar la muestra, la idea es que la muestra de suelo esté lo más próximo, en las próximas, máximo 48 horas en el laboratorio. Si yo sé que yo estoy por allá bien retirado de laboratorio y sé que me va a tardar una semana, lo que hago es recoger la muestra y la pongo a secar bajo sombra elevada, estando pendiente de que no vaya a haber ningún gato que agarre eso de arenero, ¿ok? O un perro, y la pongo a secar así como está, pero la elevo a 1 metro de altura bajo sombra. Eso es para evitar que empiece la mineralización, porque yo cuando mezclé esos suelos, pues activé también a los microorganismos y ellos están ahorita comiendo el carbono y el nitrógeno y entonces están generando mineralización y me puede alterar ese muestreo. ¿Estamos claros? Señor. ¿Ok? Cuando voy a hacer un análisis ya biológico, entonces lo que hago, agarro la muestra de suelo y la guardo en la nevera o en el freezer. ¿Ok? Para que los organismos se bajen prácticamente, no puedan, este, ellos entran en un periodo como de invernación, trabajan muy lento y quedan en una posición latente y posteriormente se lleva al laboratorio donde le van a hacer la prueba biológica y ahí el profesor o el técnico los va a activar y va a determinar los tipos de, de bacteria, hongo o microorganismo que están presentes. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ok. Esto, pues lo que ustedes ven acá es rápidamente una calicata. Como yo le digo, puede ser de 1 por 1 de profundidad o 1,5 depende, ¿ok? Porque si yo tengo la roca madre a los 80 centímetros, pues será hasta los 80 centímetros. Generalmente se hace en forma de escalón para uno ir bajando y se mide y con eso podemos nosotros tener este, 4 perfiles, ¿ok? Perfiles del suelo. Del suelo que me van a permitir ver si todo lo que está acá es lo mismo que está acá y acá. A veces, porque a veces puede haber algo que está fuera de lugar y resulta que es puntual, es una cuestión muy puntual. Entonces ya con los 4 perfiles verifico bien todo lo que está dentro del suelo. ¿Ok? Les iba a comentar, esto yo lo recomiendo cuando uno va a comprar una finca, porque a veces hay zonas donde han sido para colocar material de construcción, de relleno, ¿ok? Y con el tiempo, ese material de relleno, pues, se desarrolla eh, vegetación e incluso con el tiempo pudiera llegar a formarse un mini bosque. Y uno piensa, ay, mire qué bonito, tengo bosque. Pero cuando uno hace y va a hacer la actividad, ve que todo el área es puro relleno. Entonces ya eso es un problema para, eh, si la persona tenía pensado utilizar el suelo como soporte para la planta, pues ya eso le va a generar ya una complicación muy grande. Generalmente cuando se compra una finca, las dos cosas que tenemos que tomar en cuenta es el agua y el suelo. En este caso, como la materia del suelo, pues nos dedicamos a tener primero el suelo. ¿Ok? Y el clima, profe. Entonces, que el suelo sea de calidad y es una forma de uno verificar que uno puede desarrollar lo que uno tenga planteado. Que si voy a hacer
el uso de invernadero, de galpones. Ah, no me interesa si estoy sobre sobre material de relleno, pero lo ideal es que uno tenga la fuente de suelo propia adecuada para desarrollar cualquier actividad sobre él. ¿Ok? Bueno, continuamos. Tenemos como entre las propiedades físicas que vamos a analizar, vamos a hablar sobre la textura del suelo. Bueno, la textura del suelo es una propiedad que en muchos artículos se ha mencionado que es invariable, que es permanente, pero ya les expliqué que sí se puede. Si yo soy Rockefeller y tengo todo el dinero, pudiera cambiarlo. ¿Va a salir muy costoso? Sí. ¿Es viable? No. Pero sí se puede alterar. Pero en la bibliografía, en función de la economía, pues consideran que es una propiedad invariable y generalmente la textura, pues nosotros es un parámetro que se mide en el laboratorio con procedimientos analíticos. La textura es la proporción de arena, limo y arcilla presente en el suelo y eso nos va a ayudar a clasificar el tipo de suelo que vamos a tener, si es arenoso, franco o arcilloso. Y la mezcla entre ellos, ¿no? Franco arcilloso arenoso, franco arenoso, franco limoso y así sucesivamente. Este, También lo podemos hacer si no estamos en el laboratorio y estamos en nuestra unidad de producción y queremos saber qué tipo de textura podemos hacerlo, podemos recurrir a la condición de tacto, ¿ok? Este material usted lo van a tener, el guía, que es seguir las instrucciones, se moja con el suelo húmedo, se toma un agregado y se empieza a exprimir y se trata de hacer una cinta, ¿ok? Y en la medida de la posibilidad, si se hace la cinta, pues será un tipo de suelo, si no se hace la cinta, será otro tipo de suelo y así vamos limitando. Pero existe esta también, que es una práctica que para los que no tienen tanta pericia con el tacto, le recomiendo esta, ¿ok? Es básicamente por la separación de las fracciones arena, limo y arcilla, por sedimentación, obedece a la ley de Stock, ¿verdad? Las partículas más pesadas son las que caen primero, en este caso serían las arenas, posteriormente vienen las menos pesadas que le siguen, en este caso serían el limo, y posteriormente la arcilla, que serían las menos pesadas de todas. Este, Esto se toma una muestra de suelo, se agita, ¿ok? Se mezcla bien, que se diluya y posteriormente se deja un sitio reposar por 24 horas. A las 24 horas, pues ustedes van a tener tres capas bien presentes y las tres capas, es decir, desde el inicio hasta el final sería el 100%. Entonces, si me mide 5 centímetros todas las tres capas, ese sería el 100%. Si la capa de arena me mide 2,5, eso va a indicar que equivale al 50% de arena. Y así sucesivamente hasta tener las tres fracciones, los tres porcentajes. Eso es una forma de ayudarnos y posteriormente nos venimos al triángulo textural y podemos darle la clasificación que necesitamos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, señor, hasta el momento no. Ok, esta es la guía que yo les digo que es para la parte del tacto, se hace una muestra, ok. Si se logra hacer la cinta, ya entra entre los suelos arcillosos, si no se logra hacer la cinta, es un suelo arenoso. Y así sucesivamente vamos siguiendo esto. Pero como yo les menciono, para mí esta práctica es la más fácil, es la que les recomiendo a las personas en las unidades de producción que la hagan ellos mismos y yo llego al otro día o a la semana siguiente y ya tengo los resultados del tipo de arcilla y yo lo que hago es corroborar, ¿ok? Esto es una forma de obtener el porcentaje de arena, limo y arcilla rápidamente. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Señor, sí, señor. Ok. Posteriormente vamos a hablar de plasticidad. Me indican aquí que tengo 2 minuticos. Yo voy a cortar acá
y continuamos en 10 minutos, que es lo que va a tardar el Zoom en cargar. Y continuamos con sí, plasticidad y los límites superiores e inferiores de plasticidad. ¿Para qué sí, sirve y cómo lo podemos nosotros determinar en el campo? ¿Vale? ok. Entonces voy a dejar de grabar, voy a parar la presentación. Listo. ¿Ok? Y ahorita les mando la presentación.